¿Qué tal? ¿Cómo están, querida audiencia? Bienvenidos a otro episodio más de el show de Gusano Juicio. Esta vez tenemos un formato un poquito diferente, un poquito más serio de lo que acostumbramos tal vez. Y por eso se hicieron de mí, yo estoy fuera de cámara. Exacto, esta vez Lalo no nos acompaña frente a la cámara. No pensábamos que tuviera la capacidad de conservar la seriedad. No soy capaz. Por lo cual estaré yo aquí esta vez frente a la cámara y Lalo pues intervendrá si hubiera alguna cuestión. Esta vez tenemos el gran honor de tener acompañándonos aquí a uno de mis tuiteros favoritos. Bueno, ahora ya no sé si se siga diciendo tuitero o exero, pero tenemos aquí al gran Don Vix. Corríjame si me equivoco, pero chilango de nacimiento y queretano por adopción. No exactamente, Gerardo. Buenas noches. Gracias por la invitación. Yo nací en León, Guanajuato, No me y diga. ya me siento queretano, ya tengo toda la vida aquí. Ah, pues nada más le digo que estamos grabando desde León, Guanajuato. Pues un abrazo hasta la tierra, ¿cómo carajos no? Sí, sí, sí. Aquí donde la vida no vale nada. Exacto. Y se respeta al que gana. Bueno, pues el motivo de la invitación, además, bueno, del gusto de saludarlo, es queremos discutir un poquito el escenario político mexicano actual, sobre todo en víspera a las elecciones, unas elecciones complicaditas que se nos vienen enfrente, complicadas por varias razones. Eh, Quisiera empezar haciendo un pequeño planteamiento del escenario general y de ahí partir. No sé si esté de acuerdo. Con todo gusto, adelante, Gerardo. Gracias. Pues, por un lado, y tratando de meterle de momento el menos ruido posible, tenemos una elección en la que, por un lado, está el partido que está en el poder, el partido que respalda el presidente, el que pertenece al presidente, que está intentando conservar la silla y está usando, pues, estrategias viejas conocidas en México, aunque a algunos ya se los haya olvidado, pero está usando el manual de cómo amañar una elección. Y por otro lado tenemos a la oposición, conformada básicamente por los únicos jugadores políticos con fuerza suficiente. El resto, pues ahí el resto que está en la alianza del régimen y el resto que pudiera estar por ahí bailando, bueno, pues no son jugadores serios que aspiren. Tenemos enfrente a una oposición que está presentando la posibilidad de cambiar el rumbo del país y el régimen impulsando a su candidata, planteando sobre todo la continuidad. La continuidad, lo que sea que eso signifique. ¿Qué le parece a usted pues la batalla que tiene el país enfrente? Y no digo pensando precisamente en uno o los dos lados, sino el hecho de la división que tenemos frente a estos dos candidatos diferentes, que cualquiera de los dos que gane, pues bueno, nos presentará un país, llegará a un país dividido y, y los retos que todo eso presenta. ¿Qué me puede así platicar de esto que le digo? ¿Coincide, no coincide? Pues sí, fundamentalmente estamos de acuerdo, Gerardo. Vamos a una elección en situaciones que ya son, que ya no son de normalidad democrática. Que México ya no es una democracia plena como lo llegamos a ser desde 1997. Hay quien dice que desde el 94. A mí me queda la duda. Vamos a decir que sí, vamos a decir que desde el 94. Ok, que es el Eh, momento en el que el INE, bueno, nace el Instituto Federal Electoral en aquel entonces, se desprende de en la el Secretaría de 91, sí. Gobernación, se le otorga a los ciudadanos el control del instituto y se puede hablar de que por lo menos en el conteo de votos tenemos elecciones libres y confiables. Reales, que es el inicio de una democracia participativa real. Ya no estamos en ese escenario. Ciertamente tenemos a un grupo de políticos que desde el poder están queriendo dinamitar pues lo que logramos en los últimos 30 años, poco más, 35 años quizá para ser exactos. Desde el régimen intentan dinamitar las instituciones, no solo las que tienen que ver con la democracia electoral,
sino con la democracia amplia, ¿no? La democracia con mayúsculas. La Suprema Corte de Justicia, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el propio INE. Vamos a una elección polarizada, porque México, pues no se empezó a polarizar en el 18. México se empieza a polarizar por ahí de 2003. O sea, llevamos 20 años con un discurso simplón, un discurso que divide el país en buenos y malos. Dependiendo de qué lado estés, pues obviamente los que están contigo son buenos y todos los demás son malos. Si vamos a una elección donde gane quien gane, se va a encontrar con un escenario sumamente complejo. En estos 5 años y fracción, el régimen de López y del partido Morena, que no es un partido exactamente, pero para efectos de esta charla le vamos a llamar así, se han dedicado a desmontar no solo las instituciones que les impiden dominar el poder, sino también las instituciones que permiten ejercer el poder. Todas las instituciones mexicanas han sufrido un deterioro importante en manos de López, es por diseño, no es nada más la torpeza del tipo que está a cargo, de tal suerte que quien gane va a llegar a gobernar o a intentar gobernar un país con muchos parches, sin dinero, endeudado, confrontado. Y si estamos viendo ese escenario, pues claramente, Gerardo, necesitamos empezar a pensar no nada más en ganar la elección desde la oposición, sino empezar a pensar en el día siguiente. Este escenario en el que coincidimos, que tú has semblanteado de saque, nos va a pedir un montón de trabajo más allá del día de la elección, más allá de la jornada electoral, y sería bueno que nos vayamos preparando porque lo que viene no va a estar padre. De acuerdo, Don Vix. Mencionaba por ahí que este bombardeo que están sufriendo las instituciones y bueno, toda la estructura republicana de la división de poderes, mencionaba que es por diseño. Eh, Así. encuentra uno mucha gente en la calle que asegura pues que López Obrador es un parlanchín, que es un político hábil, pero que realmente no es un ideólogo, un estratega, ¿están equivocados? ¿O cómo conciliar esas dos versiones de López Obrador? El torpe, que vomita errores todos los días en la mañanera, torpezas y demás, con un estratega que está pensando en 20 años o que está pensando en tanto. ¿Cómo conciliar al personaje de esa manera? Fíjate que es una forma más o menos sencilla, Gerardo. El régimen que nos gobierna no es encabezado por López, es abanderado por López, es el tipo que sale a cuadro, pero no es el estratega detrás del desmantelamiento institucional y del ataque a la democracia. Aquí en México tenemos un régimen híbrido, un régimen donde se juntaron el hambre con las ganas de comer. Tenemos por un lado a los priistas dinosauricos, nostálgicos, todos aquellos que se quedan pues con las ganas de acceder al poder en 1988, cuando Miguel de la Madrid decide entregar el poder a un grupo de gente más joven, encabezados por Carlos Salinas, dejó muchos damnificados dentro del sistema. Gente que ya se veía en las instituciones, ya se veía tomando decisiones, ya se veía enriqueciéndose y que no fue así. Ya después se fueron marginando cada vez más porque el mundo los fue orillando a retraerse. Esos priistas dinosauricos pues son de tipo aislacionista, no creen en la democracia, no creen en las instituciones, creen en el ejercicio unipersonal del poder, no creen en la rendición de cuentas. Y a finales del siglo pasado, al menos la última década o década y media del siglo pasado, iba totalmente en contra de ese discurso. El mundo se estaba abriendo, estaban empezando a haber esfuerzos por tener libre comercio y en el sexenio de la Madrid se toma la decisión de ir con el mundo, una decisión inteligente y obvia, ¿no? Eso dejó a muchos damnificados que se quedaron ahí larvando 30 años. Esa gente se agrupó en torno a López. ¿Para qué? Pues para tratar de regresar a aquel escenario, al escenario predemocrático. Y digo que se juntaron el hambre con las ganas de comer porque al mismo tiempo
aquí en México ponen una cabeza de playa los ideólogos castrochavistas que, bueno, surgen en Cuba con la Revolución Cubana, que se enquistan ahí y después empiezan a lanzar globos sonda al resto de Latinoamérica, ¿no? Nicaragua, en algún momento Honduras, Ecuador. ya mucho más recientemente Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina. El modus operandi de estos bolivarianos es precisamente el que vemos en México, aliarse con los nativos, con los políticos nativos que más o menos coincidan con su visión del mundo, formar una pinza y hacerse con el poder a través de la democracia y una vez en el poder dinamitar la escalera que les permitió llegar. De acuerdo. Eh, la visión pues estratégica del desmantelamiento que vemos en México no viene de López. Como diría él mismo con todo respeto, López es bastante pendejo. Es un tipo muy burdo, es un tipo pues primitivo en su concepción del mundo, en su concepción de la política. López se forma políticamente a principios de los setentas, cuando llega a la Ciudad de México con su caja de huevos San Juan, con sus cosas y sus guarachitos, y ve la torre de Pemex, y el güey forma un tótem del petróleo. El mundo en donde él se formó, el mundo donde él creyó que podía empezar a soñar, ya no existe y sin embargo ese güey no se enteró nunca, es un insecto en ámbar. Es un tipo muy pagado de sí mismo, es un tipo ridículo, ridículo en el sentido de que no se entera cuando le está cagando, y en ese perfil es un perfil que si tú revisas, Gerardo, a los dictadorcitos o a los esfuerzos de dictadorcito que ha habido en Latinoamérica, pues todos encajan. Ves a Pedro Castillo en Perú, ves a Maduro en Venezuela, antes de él a mi comandante Chávez, a Evo Morales, a Lula. Daniel Ortega. Es el mismo estilo, son tipos muy burdos. Ellos lo que le aportan a esta intentona pues es una cara conocida, más o menos carismática y sobre todo un payaso que reciba las cachetadas. Por eso decías tú cómo conciliar. Bueno, pues es más, para mí es algo muy, muy sencillo. Tenemos a un grupo de gente que tiene un manual muy sencillo de cómo hacerse con el poder a partir de propaganda, de discursos simplones, y que utilizan a un personaje carismático local para que sea el que encarne el discurso y que les arrime los votos necesarios para conseguir el poder. Una vez en el poder, se dedican a desmantelar instituciones y ahora a ver cómo lo sacan. En Nicaragua ya lo lograron, en Venezuela claramente lo lograron, en Bolivia lo siguen intentando, en Perú parece ser que ya no se va a poder, en Brasil parece ser que ya no se va a poder, Argentina llegó un cabrón que está más loco que ellos y de alguna manera hay que celebrarlo. Milei no se va a dejar pasar por encima. Yo creo que en Argentina ya tampoco lo pudieron hacer. Y ahora el reto está en México, Gerardo, pero vaya, muy concretamente a tu pregunta, López no es el estratega, López es el payaso de las cachetadas. Los que están detrás de él, concretamente en Palacio Nacional, el vínculo entre ellos y López es Beatriz, la esposa de López. Está este señor Díaz Polanco, está Epigmenio Ibarra, está Cato Arconada, está Abraham Mendieta. Son pues todos extranjeros y todos pues con más luces que López y desde luego con la inteligencia de aventar por delante a López mientras ellos medran, Gerardo. Ok, ok, creo que bastante claro. Entonces, bueno, hablando de este grupo bolivariano multinacional, de alguna manera podríamos entender la deuda que tenía López Obrador con estos grupos, sobre todo los internacionales, con estas extrañas transferencias de ayuda, ¿no? En el caso de Cuba, contratándoles a doctores carísimos para disque atender cosas que los de aquí no pueden, quedó a mano, lo cual habla de también pues que estos ideólogos de izquierda que aparentemente tienen convicciones de pueblo, pues son unos burdos ladrones igual que cualquier otro y que es, es dinero al final del día, ¿no? No es una idea sofisticada de cómo debe ser el mundo, es más bien adueñarse de las posiciones de poder para poder beneficiarse económicamente. ¿Está de acuerdo con esa?
Absolutamente, mira, toda la retórica de estos bolivarianos, de este grupo transnacional castrochavista, es nada más es humo, es artificio. La realidad es que es gente a la que le gusta vivir de los demás, son pinches parásitos, para decirlo tranquilamente. El discurso reivindicatorio que te impulsa, me refiero al ciudadano, a recordar un pasado glorioso que no existe, que nada más existe en los libros de la SEP en el caso de México. Es nada más humo para que la gente pues no descubra que en realidad está siendo manipulada por unos burdos ladrones. Eso está clarísimo. El manual castrochavista así lo plantea. Tienes que hablar de el pueblo, nunca de ciudadanos. Tienes que hablar de la patria, nunca de las instituciones. Tienes que hablar de un pasado glorioso que alguien, un grupo rival, que son los malos, eh, destruyó y que tú deberías estar mejor, pero esos güeyes no te dejan. Aquí es importante, Gerardo, señalar algo bien, bien triste y que tendría que ser la base para empezar a arreglar este cagadero. Los gobiernos de tinte bolivariano que aquí se vinieron a mafiar con los priistas dinosauricos no llegan por casualidad, no llegan a tener éxito en forma infalible. Simple y sencillamente eligen bien el santuario al que quieren llegar. México, y lo tenemos que decir y lo tenemos que asumir, está lleno de gente ignorante que está ávida de que alguien la salve, ¿no? No tenemos muchos ciudadanos, tenemos, pues sí, pueblo. Entonces llega alguien a decirle, ¿sabes qué? Estás jodido, pero no es tu culpa, es culpa de otro cabrón, pero ojo, vota por mí, avala mis decisiones y yo me voy a encargar de que llegues a donde deberías de estar y mira, no te tienes que esforzar, nada más necesito tu voto, yo me encargo del resto. Y hay muchísima gente que es suficientemente crédula para decir, sabes que sí, aquí está mi voto y además mi matraca y te voy a apoyar en todo, pero sí sálvame de esos malos que me tienen jodido. Es así como funciona. No, no estamos ante, tampoco estamos ante grandes maestros de la política y que juegan ajedrez en 7 dimensiones. No, es un manualito muy sencillo. Explotar la ignorancia, explotar los resentimientos y tener una cara muy dura, que eso lo vemos todos los días. Correcto, estoy completamente de acuerdo con lo que dice. Y lo que me lleva a mi siguiente planteamiento, creo que de los dos lados, tanto del lado de los que ahora votan por Morena contra los que ahora parece que van a votar por la oposición, parece que no podemos desprendernos de este caudillismo, de que el problema es que no ha llegado el adecuado, el héroe que va a llegar con ideas buenas, con ideas frescas, y además va a lograr convencernos a todos. Entonces, esa persona, pues por supuesto, más allá de que llegue o no, si llega nos va a pasar de noche. O sea, el punto es cómo la solución, yo plantearía que no está desde conseguir un liderazgo que nos logre posicionar, pero también la otra tarea de educar a una población para cambiar, pues también es titánica, ¿no? Eh, Ahora tenemos a Xóchitl encabezando a la oposición. Yo cada vez que la veo, pues me dan ganas de llorar, cada vez que la escucho, cada vez que pasa propuestas, porque pues me doy cuenta que no representa un cambio real. O sea, realmente es, o sea, como si representa en su caso Milei, por ejemplo, ¿no? Representa pues un discurso de que dice yo voy a mejorar lo que está mal y voy a seguir con lo que está bien y no solamente voy a seguir dándoles dinero a los que les damos dinero, sino que les vamos a dar más. Entonces, a todo este rollo es, pues realmente con esta ciudadanía que tenemos no podemos aspirar a un buen candidato porque nunca lo vamos a aprovechar. Alguien podría decir que Mid o que de la Madrid o que algunos personajes por ahí pudieran haber sido esos nuevos líderes inteligentes y pues se nos van de noche, ¿no? Porque la gente pues, no conectan con la población. Eh, ¿qué deberíamos de hacer como ciudadanos ante esto, don Vix? Con todo gusto. Mira, lo dices muy bien. El inicio de todo está en la sociedad.
y la sociedad no es otra cosa que un grupo de individuos. Entonces, el inicio y el fin de todo este embrollo es el individuo. Bien lo dices tú, pareciera que de lo que se trata es de que llegue el adecuado, y no es así. Un representante, un gobernante, alguien que encabece las instituciones, por sí mismo no puede hacer mucho, ¿eh? Si no tienes una sociedad que jale parejo y hacia el rumbo correcto, te pueden traer al mejor y no va a funcionar. El, Hoy tenemos, y tú señalas a varios que podrían desempeñar ese cargo. Pepe Mid es un chingón, Enrique de la Madrid es un chingón. Tenemos perfiles, los hay. El problema es que Juanito Pueblo no los aprecia, no los alcanza a distinguir. Y tristemente, si los alcanzara a distinguir, no sabría qué hacer con ellos. El, el tono que tienen ahora las campañas, donde tienes un populismo destructor, como es el de Morena, y un populismo pretendidamente mejor, más sensato, que es el que encarna Gálvez, pues no son grandes diferencias, cabrón. Es difícil entusiasmarse con la propuesta de Gálvez porque no es claramente diferente a lo que tenemos actualmente, ¿no? Nos están ofreciendo no gastar en obras faraónicas, fundamentalmente nos están diciendo que van a hacer las cosas menos mal, pero el tono y la decisión de fondo es la misma, es populismo, es regalar dinero, es mira, llévate la cachetona, el pendejo no eres tú, sino un enemigo que anda por ahí, yo te voy a arreglarla. Es difícil, insisto, pero yo también comprendo a la gente del frente, a la propia Galvez, que pues, es una hija de la meritocracia y que debería de tener un discurso mucho más agresivo en ese sentido, pero no lo endereza porque no la van a apreciar. Es por lo mismo que no se eligió a Enrique de la Madrid como candidato opositor. Es demasiado sofisticado para la mayoría de los mexicanos. Entonces, pues sí, nosotros llevamos eligiendo mal, a mi juicio, desde mediados del sexenio de Fox, quizá desde las intermedias de Fox. Incluso la propia elección de Fox es por un populista, eh, eh, un tipo muy carismático y nos surgía deshacernos del PRI, todo eso estaba toda mal. Sí, Pero sí, hay que sí. decir que los resortes que movió Fox pues, fueron populistas. Después elegimos contra una opción aberrante como era López y validamos un tipo que así que tú digas brillante, no mames, qué güey, pues Calderón no. Es un tipo también de perfil dinosaurico, él también cree en el poder unipersonal, es un tipo enamorado del poder, le parece que si a él le viene el aire de alguna manera, no tendría por qué respetar instituciones, lo ha hecho, lo ha dicho, entonces pues tampoco es un güey muy diferente. No, de acuerdo, incluso de una manera más suave, pero también intentó conservar el poder, o sea, también intentó colocar a su candidato, tratar de tumbar a los que le incomodaban, y bueno, desafortunadamente para él le tocó una elección en la que ya tenían un candidato alineado, el PRI, que ya tenían bien trabajadito, bien publicitado, y bueno, no pudo con eso, pero que no se nos olvide que todos tratan de conservar la silla. O sea, no hemos tenido uno que diga, pues que gane el mejor y el pueblo decide y yo con permiso ya acabé, ¿no? Eso tiene el Es, poder, que no, nunca es suficiente. es populismo de distintas gradaciones y eso no lo deciden ellos. Al final del día quien decide es el que vota. Paradójicamente, el PRI pierde el poder el siglo pasado cuando menos lo merecía. Cedillo es de los pocos estadistas que ha tenido esta especie de país y pues tristemente se tuvo que ir porque el momento político así lo pedía, tuvo que entregar el poder, administró una alternancia como la gente grande y después se retiró discretamente. Y a partir de ahí hemos tenido populismos de distintas gradaciones, pero sí habría que señalar eso que es una parte muy triste. México vota bien en libertad, quizá en el 94 y quizá en el 97 y poco más, ¿eh? En el 2000 el resorte es populista, 2003 ya francamente le estamos cagando, 2006 olvídate, ya es una feria de menospeorismo,
Y a partir de ahí así nos venimos en las intermedias y en las presidenciales cada vez bajando más el nivel. A mí cuando me preguntan, oye, pero ¿por qué te atreves a decir? Está bien fácil. Revisen los candidatos en la elección del 94 y revisen los candidatos en la elección de 2018 o si quieren en la de ahora. No tenemos nada que ver, ¿eh? En el 94 con el que hubiera quedado habríamos tenido resultados muy superiores a los de ahora. Estaba Cedillo, estaba el jefe Diego Fernández de Ceballos y estaba Cárdenas. Ahora tenemos a Sheinbaum, tenemos a Gálvez y tenemos al otro tipo del Partido Naranja. Por amor de Dios. Si eso no es un downgrade horrible, pues entonces ya no sé qué sé. Pero todo empieza en la sociedad y todo termina ahí, Gerardo. Si Juanito Pueblo no puede apreciar perfiles más útiles, se los puedes traer y edulcorar, no va a votar por ellos. Entonces, al final del día somos presas de nuestras propias taras. De acuerdo, don Vix. Pues bueno, está muy claro pues el reto que tenemos enfrente y creo que pues cualquiera que tenga dos dedos de frente se da cuenta que si gana la candidata de López Obrador, la señora Sheinbaum, pues las cosas van a seguir como van y van a seguir empeorando y van a seguir amasando más poder y continuará la catástrofe mexicana. Pero ¿qué pasa si gana Xochitl Gálvez? O sea, por supuesto que nadie espera que López Obrador pues simplemente diga, bueno, perdí y me voy, ¿no? Eso creo que es imposible que suceda. Eh, y bueno, no es lo mismo hacer el berrinche en el 2006, ir a hacer plantones a Reforma, que hacer el berrinche desde Palacio Nacional. Eh, a todo esto y lo que a mí me preocupa es que ahora en este momento López Obrador tiene a su cargo a las Fuerzas Armadas. A Fuerzas Armadas a las que ha beneficiado con una cantidad estratosférica de dinero, con control, con aduanas, con todo lo que implica el control de las aduanas. Eh, los proyectos estos faraónicos que han administrado, pues como se les ha antojado, porque es el ejército y quién se quiere meter contra el ejército. Eh, ¿Qué podemos esperar en caso de una victoria de la oposición del lado del ejército? Yo escucho a muchos que hablan de que pues los generales pueden tener compromisos económicos, pero la parte de abajo del ejército responderá para la patria. Yo soy bastante escéptico. ¿Qué, qué, qué, qué papel podría jugar el ejército en el caso de una victoria de la oposición? Es una incógnita, Gerardo, pero pasa más, el desenlace pasa más por la actitud y la fuerza que puedan tener otros grupos de poder para contener y de alguna manera encauzar al ejército, que por la propia convicción de la tropa o de los mandos, o el berrinche que quiera hacer López. Sí, ciertamente López nominalmente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero no tiene un mando real porque no lo respetan. Un buen amigo de aquí de la casa es general del ejército. Él al día siguiente que López ganó solicitó su baja y con carácter de urgente porque pues no quería estar a su mando. Y no fue el único. Hubo un grupo de generales importantes que dijeron, bueno, no tengo tropa, mi cargo, pues no es que sea honorario, pero no es exactamente tan demandante, entonces no quiero estar a las órdenes de este pendejo. Y antes de que tomara posesión consiguieron su baja y se quedan en su casa. Ese es un mensaje bien claro de cómo ve la institución a López. Lo que tiene López entre los mandos, algunos mandos son cómplices, no son subordinados. Y eso es algo que hay que diferenciar claramente. La complicidad es fuerte, por supuesto, puede lograr cosas que la hermandad no, pero no es la complicidad, por definición, no es muy amplia. Esto es, López no puede ser cómplice de 40 generales, porque el pastel, la cobija no alcanza para tantos.
¿El ejército es institucional? Sí. ¿Tiene pulsiones que lo pueden llevar a apoyar a López? Por supuesto, pero esas son de ciertos mandos muy específicos que son cómplices del régimen. Yo tiendo a creer que había una postura ambigua en un primer momento por parte del ejército, si viene un triunfo opositor, para esperar a ver cuán sólido es el nuevo gobierno. Esto es, el ejército va a necesitar calibrar la respuesta social a un triunfo opositor antes de tomar cualquier decisión. Antes incluso de entrar a sopesar las complicidades, necesita saber cuán movilizado está el mexicano promedio y cuántos son. Si no hay suficientes mexicanos movilizados, ya todo lo demás se fue al diablo, porque no van a tener ellos ningún incentivo para entrar a sopesar si esto sí, esto no, aquí sí cedo y acá no. Lo primero es que encuentran una sociedad enfocada y movilizada. Si no la encuentran, van a ir con la corriente, porque, pues hay que decirlo, la gran mayoría de las personas valora el ir con la corriente. Los militares no son una excepción. Sí, en cambio, desde ahora presentamos como en las marchas a favor del INE o en contra de la reforma eléctrica. Si encontramos una sociedad movilizada, harta, como los que fueron a quitar el plantón en frente a la Suprema Corte de Justicia, si logramos mantener ese tono, vamos a forzar a que el ejército sí entre a una negociación. Y entonces sí, tendrán ellos muchos argumentos para pactar impunidad, para ponerle precio a su obediencia al nuevo gobierno. Yo soy escéptico también de que el nuevo gobierno por sí mismo vaya a imponer mucho respeto. La señora con su huipil y pegando de brinquitos ahí el día que se registró ante el INE y su disfraz de dinosaurio y su pinche bice para andar ahí en la Roma, difícilmente impone. El último asunto este de su hijo salió a manejar el tema como un ama de casa más, con todo respeto para las amas de casa, pero no andamos buscando una tía buena onda, estamos buscando una jefa de Estado. Y me parece que está lejos de ello. Entonces, por sí mismo el nuevo gobierno no va a imponer mucho. Quien va a determinar el respeto que el ejército y otros grupos de poder como sindicatos, crimen organizado, pueda tener por el nuevo gobierno va a ser la sociedad, Gerardo. Y si no nos movilizamos, vamos a ver a un ejército que va a ir con la corriente, que no va a tener incentivos para negociar y que llegado el momento nos puede llevar a un estado de excepción y ojalá no suceda porque a partir de ahí se disuelve el Congreso, viene una constituyente, el mismo manual que hemos visto en Sudamérica lo vamos a ver acá y va a ser muy triste. Pues sí, ahora sí que vamos a beneficiarnos de que no tenemos a un Chávez o a un Maduro que viene del ejército, que sabe los tejes y manejes y bueno, y como dices, que no es una persona que le imponga demasiado respeto a las Fuerzas Armadas. Ellos seguramente piensan que con el que sigue van a poder llegar a negociar, conservar los privilegios de las aduanas, que pues eso debe ser de lo más lucrativo que tienen. eh, y, y lo que me lleva a la siguiente pregunta que le quiero hacer, que es el papel que va a jugar el crimen organizado, que pues tiene un poco que ver con el papel que vaya a jugar las Fuerzas Armadas. Así lo alcanzo yo a vislumbrar. Eh, ¿Podemos esperar que las fuerzas, que el crimen organizado, particularmente los grandes cárteles, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, tengan influencia? No me refiero en las elecciones, como ya lo estamos viendo, con matando candidatos. Eso es bueno, es una manera de influir muy, muy obvia. Pero me refiero a que ellos tengan una preferencia específica y vayan a movilizarse para que gane esta preferencia específica. O podemos hablar que el crimen organizado de alguna manera tampoco se deja llevar tan fácil y se irá con la corriente. También, por ahí va mi cuestionamiento. Mira, tal como no soy experto en el tema del crimen organizado, pero tal como yo entiendo las dinámicas de los cárteles, la naturaleza de sus decisiones, la naturaleza de su gestión diaria,
es esencialmente geográfica y eso genera que sea esencialmente local. Los cárteles sabiamente no se distraen con logos, no se distraen con membretes, si este es Morena, si este es PRI, si este es PAN. Los cárteles, para poder ser viables, necesitan un grado mínimo de entendimiento con las autoridades locales. Después tendrán acuerdos que trasciendan a instituciones federales a través de los representantes locales, pero todo el negocio empieza con un acuerdo tácito o expreso con presidentes municipales, con diputados locales, Las con policías, gobernadores. sí. Sí van a jugar su carta, por supuesto, pero no es una carta partidista. Los cárteles, tal como yo los entiendo, son organizaciones que le ponen dinero y condiciones a todos los aspirantes. Esto es, el crimen organizado sabiamente no se casa con un membrete, no se casa con un grupo político. Ellos saben que para poder ser viables como institución, como organización, necesitan un cierto acuerdo, así sea mínimo, con el que quede. Y como no tienen un control tan poderoso como para decir, quiero que quede fulano y va a quedar fulano, pues necesitan abrir juego con muchos. Algunos les dan más, algunos les dan menos, pero al final del día el crimen organizado no se distrae con colores. El crimen organizado ve a las opciones, ve a los grupos y se acerca, miren, vamos a llevarla suave, traigo esta lana y traigo esta estructura y el señor quiere hablar con usted. Ahora, usted no quiere hablar con el señor, pues está muy bien, pero no le vaya a usted pasar algo. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Yo veo mucha gente confundida que dice, oye, pero ¿por qué están matando gente morena? Porque los membretes, pues nos interesan a Juanito Pueblo, es para hacerle digerible la contienda y que crea que está eligiendo mucho. Para el crimen organizado, los colores no existen, existen grupos y personas, liderazgos. Y donde alguien no dé muestras, no dé señales de que se van a poder entender con él, pues lo más fácil, y esto es tristísimo y es trágico, lo más fácil y lo más barato es matarlo. El crimen organizado va a jugar su carta, por supuesto, pero lo va a jugar en una lógica local. El mismo cártel que en un estado va a apoyar a un membrete o que se va a aliar de una forma más profunda con un membrete, en otro estado lo va a hacer con otro membrete, porque aquí es una cosa de grupos. Y si eso deriva en una sinergia a favor de un membrete a nivel nacional, ya es una consecuencia. Los litorales los ha ganado Morena porque es quien con mayor facilidad se ha puesto de acuerdo con los cárteles. Los cárteles han encontrado que la gente de Morena no tiene pudor, no tiene límites en el momento de empinarse. Entonces ha sido muy fácil ponerse de acuerdo con ellos. Lo estamos viendo en Colima, lo estamos viendo en Quintana Roo, estados que iban saliendo adelante, de alguna manera se pudrieron en tiempo récord gracias al triunfo de Morena porque se alió con el crimen organizado. Entonces, si el ejército va a impedir o no va a impedir a un membrete, no. Va a cambiar de una región a otra. Va a haber regiones donde no se puedan realizar elecciones, donde no se puedan montar casillas. No me parece que vayan a ser relevantes en el agregado nacional, pero sí van a ser determinantes en esas localidades. Tierra Caliente en Michoacán y Guerrero, algunas regiones de Oaxaca, desde luego Chiapas, que ya es un cagadero, algo en Zacatecas, mucho en Colima, bueno, ahí van a tener un gran poder, pero su relevancia va a ser local. Insisto, si ya el agregado de todas esas lógicas locales se decanta por el apoyo a un membrete, será mera consecuencia, no es un plan desde arriba. Oigan, vamos a para allá. No, así no es. En el crimen organizado es de abajo hacia arriba porque es como puedes construir algo más sólido, Gerardo. Clarísimo, don Vix, clarísimo. Eh, el siguiente planteamiento, que de nuevo está también un poco relacionado, es, pues tenemos al vecino del norte también en elecciones bastante calientitas. Por un lado tenemos al viejito Biden, que está tratando de vender cordura, que al mismo tiempo Ujú. va perdiendo las habilidades mentales, cuando menos en la apariencia.
va perdiendo cierta velocidad al hablar, facilidad de movimiento, y eso pues la población lo está empezando a detectar como una cosa de debilidad. Y por otro lado, un viejito que también está viejito, pero que no aparenta ser tan viejo porque es más audaz, más rápido de mente que Donald Trump, que va a usar también el tema migratorio como parte de su campaña. Ahora, las elecciones en México van a suceder primero que las de Estados Unidos. Por tanto, quien va a poder influir de alguna manera es el presidente Biden, que por ahora pues ha mantenido una relación cordial pues no dirá amigable, pero diplomáticamente estable, ¿no? ¿Podemos esperar que Estados Unidos intervenga directa o indirectamente en estas elecciones? ¿Tendrá algún preferido Joe Biden? Estados Unidos históricamente participa en las elecciones mexicanas con un poder de veto. Esto es, Estados Unidos no se casa, porque no podría hacerlo, no sería una decisión inteligente, a favor o en contra de alguien. Sabes que tiene que ser sí o sí, ya en el proceso electoral. Lo que Estados Unidos siempre ha tenido a través de canales oficiosos es un poder de veto, de decir, mira, el que ustedes quieran, excepto fulano. Ese güey sí no. ¿Por qué? Pues porque no me garantiza A, B y C. Estados Unidos tiene enormes intereses con México. Hay un tema de libre comercio que nos ha beneficiado más a nosotros que a ellos, pero finalmente ahí está. Hay un tema migratorio, por supuesto. Eh, ¿Qué podemos esperar? Pues mira, los demócratas pareciera que entienden mejor y dependen más de una opción no tan esperpéntica, alguien con quien puedan entenderse, que en este caso sería Gálvez. No por mucho, pero poquito más con Gálvez. Y los republicanos que están totalmente tomados por el discurso trumpiano, ellos les sirve más alguien burdo, alguien torpe, alguien que traiga un discurso semejante al de ellos para que los pueda validar. A Trump le ha servido en su primer periodo como presidente horrores tener a López aquí. Y si Trump vuelve a ganar, pues le serviría tener a Sheinbaum, porque el discurso, la retórica del régimen de Morena va perfecto con el discurso de Trump. Vecinos que desconfían, vecinos que no colaboran, vecinos que se culpan mutuamente por sus propias pendejadas. Yo veo ese rejuego por las elecciones en Estados Unidos. Que O- Estados Unidos nos vaya a salvar, que Estados Unidos no vaya, como me lo viene a decir todos los días, ¿no? Estados Unidos no va a permitir que se instaure en su patio trasero. Güey, ya sucedió. O sea, no es de que no lo va a permitir, lo permitió por una highway, cabrón. O sea, pudiendo haber vetado a López, no lo quiso hacer. Pudiendo, insisto, no es queriendo, pudiendo haberlo vetado, porque Estados Unidos tiene ese poder en la política mexicana, puede vetar a alguien, no puede señalar al ganador, pero sí puede decir, mira, fulano, no lo dejes competir porque ese güey no garantiza. No lo quiso hacer. Entonces no lo va a hacer con Sheinbaum, por supuesto. Si Sheinbaum fuera un problema para Estados Unidos, no sería candidato, para decirlo suavecito. Si ya están corriendo, los que están corriendo, es porque no fueron vetados por Estados Unidos. Quiere decir que Estados Unidos, los grupos de poder en Estados Unidos, más allá de membrete demócrata o republicano, están creyendo, considerando que se van a poder poner de acuerdo con cualquiera de los que están jugando, hasta con el güey de Naranja, Álvarez Mindless. eh, Es, es un güey que incluso con él, o sea, no les parece aberrante. Los que están corriendo y los que están compitiendo tienen un aval tácito de Estados Unidos. Entonces, habría que ver con atención la política gringa para saber quién se perfila mejor. Quien se perfile mejor en Estados Unidos nos va a dejar saber cuál es el talante, cuál es el sentir en Estados Unidos y si van a necesitar un vecino
como lo fuimos los últimos 30 años, que vaya de la mano con ellos, poniéndonos de acuerdo, entendiéndonos, o si van a preferir un vecino al cual culpar. Y de ahí va a venir, pues, mucho de su, no de su apoyo electoral, porque no tienen los mecanismos, pero sí de su apoyo en el día posterior. Si a los gringos les parece que necesitamos a Galvez y gana Galvez, y por ahí, como todos sabemos, López empieza a hacer berrinche y tal, Estados Unidos podría llamar a la sensatez, ahí sí, a los grupos detrás de López. ¿Saben qué? Dejen de hacerle a la mamada, ganó la gordita y se acabó la historia. Por el contrario, si en Estados Unidos les parece que les sirve más un país vecino en llamas, confrontado, dividido, peleado, que les permita culparlo de todos los males allá, a Galvez la van a dejar sola si ganan, ¿eh? Entonces, esa es la forma en que yo creo que Estados Unidos va a participar. Cualquier otra, a mí me parece fantasiosa, a mí. No los imagino, este, bajando, las fuerzas especiales para tomar Palacio y no, esos son sueños húmedos. Yo me los imagino ellos tomando esa decisión, qué vecino queremos, cuál nos sirve más, vamos a apoyarlo hasta donde se pueda y con el que quede nos vamos a poner de acuerdo como lo hemos hecho desde tiempos de Santa. De acuerdo. Sí, claro, permitieron al PRI durante tantos años, y más en la época donde el intervencionismo americano era bastante más fuerte, ¿no? Más duro. Ahora que ya están, pues digamos, reculando hacia su propio territorio, cuando menos en el discurso, pues menos podemos esperar que intervengan, ¿no? Si no están apoyando con la energía a Israel, como que hace unos años hubiera sido un escándalo que Estados Unidos no estuviera aventándole dinero, ¿no? Y ahora ya hay otro ánimo. Entonces, yo coincido que no se puede esperar demasiado, a no ser que el intento de López Obrador sea excesivamente rústico y burdo, ¿no? Eh, que ahí sí creo que pudiera haber, no una intervención militar, yo también pienso que eso no va a suceder, pero sí movimientos diplomáticos que orillen a los grupos de poder a desistir de esos intentos, ¿no? Creo que estamos de acuerdo. Eh, Totalmente, si llega a suceder algo así donde parezca que el incendio les puede llegar a la frontera, sí vendrían unos vetos importantes, vendría un esfuerzo diplomático interesante, no contra el nuevo gobierno, sino contra los grupos de poder, contra los grupos de interés, para que a través de ellos se sienta la falta de apoyo en el régimen que se quiere imponer a la mala y terminen capitulando. Yo también veo eso en un escenario muy, muy radical. Hasta ahí podría llegar, ¿no? Más allá, no me lo imagino. de acuerdísimo. Ahora sí voy a regresarme un poco a la elección mexicana, y porque quiero tocar el tema de las encuestas. Yo veo en las encuestas, por supuesto se ven diferencias de 30, 40 puntos en algunas encuestas, y se puede entender que una buena parte de estas encuestas pues simplemente están vendidas, ¿no? Están reportando los datos de su patrón, de quien les pasa dinero. Pero por otro lado, hay ciertas casas encuestadoras que históricamente sí han cuidado su prestigio y ellas mismas también presentan pues unas diferencias que no parecen estar dentro del margen de error. Eh, Estoy hablando de parametría, estoy hablando de Mitofsky, estoy hablando del financiero, ahora Reforma ya quién sabe, pero esas que normalmente se podía pensar que cuando menos no eran burdamente tendenciosas, están presentando diferencias, quitando dejando de lado las que están vendidas, porque eso, bueno, no vale la pena ni discutirlo, pero las que podemos suponer que no están vendidas, ¿por qué están presentando estas diferencias tan grandes? Se ha dicho que los ciudadanos no están respondiendo con la verdad las encuestas, como pasó con el fenómeno de Trump en la primera vez con Hillary. Eh, También se ha dicho que la metodología de algunas está equivocada, etcétera. ¿Qué opinión tiene de toda esta maraña de discrepancias de las encuestas? Hemos perdido, Gerardo, el pudor en el uso de encuestas. Eh,
No podía ser de otra manera porque hemos perdido el pudor en otro montón de cosas. Hemos abandonado el rigor mínimo como sociedad, como país, como sistema político. Y junto con ese abandonar el rigor y valernos madre la decencia, las encuestas tenían que ir en el paquete. Lo que vemos ahora es un uso propagandístico descarado de las encuestas. ¿Mienten las encuestas? Sí y no. Una encuesta tú la puedes sesgar nada más en el diseño de la muestra. Esto es, si tú en lugar de buscar un levantamiento representativo, algo que involucre a regiones representativas de todo el país, y las sesgas y dices, ¿sabes qué? Vamos a darle más peso, por ejemplo, a las zonas rurales, o vamos a darle más peso a las urbanas. O sabes qué, nuestro levantamiento va a privilegiar estados dominados por este membrete. En cuanto a la forma, tu encuesta puede ser impecable, ¿eh? Y pones tu metodología. Y fue telefónica, o fue con urna simulada, y fue robusta, ¿no? Imaginemos, 5,000 casos, 5,000 individuos entrevistados. Formalmente va a ser impecable, pero como en el origen sesgaste la muestra, el resultado que te va a dar es un resultado sesgado. Bueno, ¿por qué vemos estas discrepancias? Porque hay gente dispuesta a hacer un uso propagandístico de las encuestas. El, sí es cierto que el que paga manda. Eso es obvio, ¿no? Pero no son todos los casos. Hay grupos de poder que hablan a través de ciertos medios que están interesados en jugar una carta a favor de X o de Y. Entonces a ellos ni siquiera les tienes que pagar por sesgar sus muestras de sus encuestas. Ellos solitos lo hacen para tener un entregable, como le llaman ellos, a los representantes del régimen, decirle, mira, Padre Santo, operé esto, aquí está una encuesta que le da el 20% a tu candidata de ventaja, nada más acuérdense de mí cuando estén a la derecha del Padre, ¿no? Ni siquiera hay por qué ir a amenazar o comprar, no, 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 esto es un tema de grupos. Ahora, ¿cuán confiable es la medición que hacen las encuestas? Tendríamos que hablar, para poderlas utilizar nosotros, Juan Pueblo, tendríamos que ver un panorama muy amplio. Si vemos una sola encuesta o un solo grupo de encuestitas, difícilmente nos va a servir. Tendríamos que ir a ver el panorama general. Y el panorama general, para mí, que estoy interesado en que el régimen pierda el poder, no es halagüeño. Si el que paga manda, pues el grupo de Gálvez, el PRI nacional, el PAN nacional, ya debería de haber pagado una encuesta donde ella saliera con 12 puntos de ventaja. Si ellos han pagado encuestas y no nos las han venido a presumir, es porque el resultado no está siendo como para presumirlo, ¿eh? A mí vienen a decirme de todo, todos los días, tú me lees y lo ves. Hay gente que viene a decirte, es que las encuestas mienten. Ponle tú que sí, cabrón. ¿Por qué no hay ninguna que mienta a favor de Gálvez? Es muy honesto el equipo de Gálvez y es incapaz de, no lo creo, la mera verdad. Yo no esperaría que lo fueran, porque un jefe de Estado y su equipo no deberían de ser así de ingenuos. Entonces, más bien yo creo que no hay una sola encuesta que la dé ganadora. Peor tantito, yo creo que no hay una encuesta que la den empate técnico. Por eso ninguna han salido a presumirla. Deben de tener sus propias encuestas, por supuesto. Y si quisieran tener una encuesta sesgada que formalmente cumpliera con la metodología, pero que presentara un resultado sesgado, tendría que ser asequible, tendría que estar cerca de la realidad. Manipulando la muestra, llegar a un resultado tendría que ser asequible, a menos que la diferencia sea rotunda. Y me parece que lo es. ¿A qué le llamo yo una referencia, a una diferencia rotunda? A más del 5%. Eh, Y pues
Tú lo has visto, la encuesta que más se acerca a Gálvez anda entre 7, 8%, ¿no? Por momentos baja a 6 algo y después se vuelve a ir a 8. Son las cosas, o sea, el panorama general no nos da una sola encuesta donde Gálvez gane. Oye, que hay tiempo, oye, que lo que quieras y mandes. Hoy no hay una encuesta que la dé siquiera en empate técnico. Entonces, pues, es una realidad. A mí me gustaría pues, ser suficientemente estúpido como para salir a consolarme y decir, todas las encuestas están compradas. Sí, ya vimos que se pueden sesgar y que hay un interés por demostrar una cosa, eso está muy bien, pero el hecho de que una sola encuesta no la dé en empate técnico y menos la dé ganadora, ya nos tendría que empezar a prender las alarmas. En ese sentido, las encuestas nos deben de servir a los ciudadanos pues, para tratar de dilucidar por dónde vamos y decir, oye, vamos a como deberíamos de ir en este momento para aspirar a ganar o no. A mí me parece, Gerardo, que no estamos cerca de donde deberíamos andar. Y me parece que deberíamos exigir una campaña más radical, más violenta, de mayor contraste, casi grosera, para tratar de revertir lo que estamos viendo, pero pues parece que no va a ser el caso, Gerardo. Sí, es lo que yo también he estado pensando, como pareciera que la campaña de Gálvez trae el freno de mano y uno está esperando, pues en qué momento lo vas a soltar, si estamos a 8 semanas de la elección y todavía no, y todavía parece que traen la mano en el freno. ¿No van a soltar el freno o estarán reservando alguna estrategia, algún videíto por ahí comprometedor que tengan, alguna cosa que pueda acortar la distancia? Y bueno, al mismo tiempo la pregunta o sea, ¿es posible revertir una diferencia del tamaño de la que tenemos ahora? ¿Ha sucedido alguna vez en la historia de México que un candidato que traiga 8 puntos a 2 meses de elección le dé para revertir con los esfuerzos de la campaña? Mira, tenemos el caso de Calderón, que no es exactamente una remontada orgánica. Ahí jugó un gran papel el PRI y concretamente el Bester Gordillo, que no sé si todavía lo sea, pero era una gran operadora electoral, dándole órdenes a los gobernadores priistas y convenciéndolos, ¿sabes qué? Pues del rojo no va a ganar, güey, vamos con azul para que no llegue a amarillo. ¿Qué tanto remontó Calderón? Calderón remontó más de lo que debería de remontar Gálvez. O sea, ¿es posible? Sí, sí es posible. Con la campaña que están haciendo y con el perfil que la bandera, ¿es probable? Mm, yo creo que no. Calderón tiene un montón de defectos, pero discursivamente es un güey muy bueno. Es fajador, es peleonero, es pendenciero, tiene una capacidad de reacción mental bárbara, es descarado. Su discurso alcanzó para esa remontada. Lo que vemos ahora no me deja creer que se pueda remontar. Vaya, todas las elecciones son diferentes y en esta nos vamos a apoyar mucho en la cuestión local y se puede construir de abajo hacia arriba en lugar de que ahora la candidata presidencial sea la locomotora que vaya jalando a todos los demás candidatos a nivel nacional y que les arrime votos. Me parece que va a ser al revés. El miedo o el odio a Morena va a impactar en el ambiente local y eso tendría que derivar en un beneficio para la campaña nacional. Los mexicanos solemos votar en forma similar todas las boletas, no votamos diferenciado. Entonces, una suma de campañas locales en contra de Morena tendrían que derivar en un exitoso resultado a nivel nacional en contra de Morena. Vamos a ver, pero desde la campaña, la desventaja que marcan la mayoría de las encuestas, que es una desventaja de 2 dígitos, no es remontable. Si las encuestas más cercanas son las que lo ponen en 7, 8%, tal vez, pero va a ser un fenómeno a la inversa, Gerardo, va a ser de abajo hacia arriba, en lugar de que desde lo nacional
arrimen votos o esparzan votos a nivel local, va a ser al revés. La generación o la cosecha de votos a nivel local tendría que derivar en una cosecha a nivel nacional. Vamos a ver. Remontable es posible, sí, probable con las condiciones que tenemos ahora, una de dos dígitos no me lo parece, a menos que, híjole, tendría que suceder algo muy extraño, ¿eh? López, con su circo mañanero, ha conseguido anestesiar a la opinión pública, de tal suerte que ya nos sorprende. Hoy López podría salir pateando un canasto lleno de perritos amolledos de 3 meses y no le causaría negativos. ¿Por qué? Porque ya anestesió a la gente, ya se rió de las masacres, ya le fueron a preguntar por un desaparecido y dijo que pues ya debe de estar con Jesús. Entonces, ya tendría que ser una cosa así terrible que nos vuele la cabeza como para que un solo acto le diera la vuelta a la elección. Yo creo que eso no va a pasar. Le comentaba a Don Vix que el tema de bueno, cuando vemos la discrepancia esta de la que veíamos en las encuestas, parece ser que el objetivo del régimen es en desalentar el voto. O sea, dar la percepción de que la elección está concluida y desalentar el voto opositor. Y por otro lado, existen personajes como Macario Esquetino, como González Molina, etcétera, que justamente aseguran que la clave de la victoria está en la participación, está, digamos que la base de López tiene un techo conocido, ellos hablan de 30 millones de votos o alrededor de 45% del electorado, y hablan de que la única manera de vencer a López es con una participación alta, por lo menos igual de alta que en la cual ganó López. ¿Usted coincide con ese análisis, con esa opinión? Mira, si hay un techo, yo lo identifico, a lo mejor no son 30 millones de votos, a lo mejor yo hablaría de un poquito más, un techo. Ahora, el problema para mí no es el techo, el problema para mí es el piso. El voto por el régimen es inelástico. Ok. Esto es, no crece, no puede crecer mucho, pero tampoco decrece. A mí me gusta mucho el seguimiento que hace Massive Caller. eh, Sus encuestas son creíbles, me parece que son muestras, como es telefónica, sus muestras son mucho más robustas que las de otras encuestadoras. Y a mí me asombra que hablando de porcentajes, en las encuestas de ellos, Sheinbaum no baja del 40, ¿eh? Esto es, a veces tiene 42, a veces tiene 41, a veces tiene 40, pero de ahí ya no la bajas. A mí, a como lo estamos planteando, no me parece tan importante el techo. A mí me parece importante el piso. Y el piso del régimen está bien inelástico, no baja de 40. Esto es, para ganarle, si no crece y no decrece mucho más allá de 41 o 42%, pues entonces la magia está muy sencilla. Tenemos que sacar un 45% para Gálvez. Si sacamos un 45% para Gálvez y esta gente no va a crecer más allá del 41 o 42%, estamos hechos. Si el resto se lo lleva Movimiento Naranja, pues no pasa nada, hombre, igual ya se ganó. Habría que hacer cuentas en el Congreso y tal. Pero estamos hablando de eso, tendríamos que acercarnos al 45% para ganar, ¿no? Para ser competitivos. Para meternos al empate técnico tendríamos que llegar al 40%. Galvez puede crecer lo suficiente, por supuesto, este régimen es un régimen indefendible. Entonces, vaya, el que vaya contra ellos en forma frontal, de contraste, muy bien narrada, tendría como límite el cielo. Aquí tenemos una gran diferencia a favor de la oposición. La oposición sí puede crecer, tiene mucho carril para crecer. El problema para mí siempre ha sido el discurso y la imagen de la candidata que no ayudan mucho. Entonces,
oye, que no crece mucho o ya no va a crecer o no puede crecer Sheinbaum, ella no está interesada en crecer. De hecho, Sheinbaum es muy poco factor en esta elección. En esta elección es más factor la dádiva, el discurso, la retórica de ricos contra pobres, de malos contra buenos, que la candidata. La candidata cuenta muy poco. La candidata es porque debe de haber alguien ahí que parezca dócil, que parezca que puede mantener los acuerdos que ya se pactaron con López como presidente y no más. El pleito de Sheinbaum es por no bajar. Si Sheinbaum entiende que no tiene razón para ir a los debates, que no va a bajar si no va a los debates, no va a ir a los debates. Se va a declarar enferma de último minuto o va a chocar camino al debate. ¿Por qué? Porque ella no tiene ningún interés en ganar. Por eso para mí es ocioso hablar de es que ella no puede crecer. A ellos no les interesa crecer. A ellos les interesa mantener su 40% y de aquí vámonos recio. Y por eso hablan de que ya está decidido y por eso inventan al candidato de Dante Delgado en Movimiento Ciudadano, porque pues para ellos están hechos con ya no bajar. Si no bajan del 40% y Gálvez y su campaña se mantienen en este aire timorato, simplón, buena ondita, jijiji, jajaja, pues así se la van a llevar hasta la orillita y a lo mejor resulta que Gálvez alcanza el 38 y ellos se quedan con el 41, suficiente para pues afianzarse en el poder y que nos quedemos lamentando medio siglo, Gerardo. Por eso para mí no es tan importante el techo, para mí lo que importa es el piso. Entendido. Por último, Don Vix, el domingo tenemos debate, posiblemente para cuando publiquemos este video ya lo habremos visto, ya habremos visto qué pasó, si se presentó la señora Sheinbaum o si se fue nada más ahí a aparentar. ¿Cree usted que los debates tengan algún efecto? ¿O son un show, digamos, que es lo que le llaman como en inglés el preaching to the choir? O sea, que le están hablando a los que de todas maneras ya estaban ahí, digamos. ¿Qué opinión tiene usted de los debates? Mira, para mí los debates solo en forma muy, muy infrecuente pueden trascender a la gran masa votante, a los indecisos. Tienen que suceder muchas cosas para que algo que suceda o algo que se diga en el debate logre brincar a los indecisos. En las encuestas, tú ves el apartado de indecisos, es una mala frase, es una mala forma de frasearlo, de identificarlos. La gente que aparece como indeciso no es que esté indecisa, es que no le importa el tema. La gente ve encuestas y ve indecisos y cree que es alguien informado que simple y sencillamente no ha terminado de sopesar las opciones como para decantarse por una. Eso es falso. La gente que aparece en las encuestas como indeciso es una persona a la que le vale redondamente madre el tema electoral. No les interesa, no ve suficiente diferenciación como para dedicarle tiempo. Entonces, la gran mayoría de los debates sí se quedan pues hablándole a los que ya tenías convencidos. Nada más sirve para enardecer a tus fans. No porque lo que se diga ahí tenga esa finalidad, sino porque su audiencia es justamente de aquellos que ya están interesados, tan interesados como para chutarse hora y media de sandeces de varios tipos, ¿no? ¿Qué podría suceder si hay una frase muy memorable, si hay un revire de veras por nota que digas, güey, se mamó, que se convierte en canon al día siguiente o esa misma noche en redes sociales y que quede rebotando una semana, que alcance a la gran masa de indecisos, que en realidad ya sabemos es gente a la que le vale madre, entonces sí puede cambiar. Y grande, ¿eh? Porque hoy en día se hacen virales las cosas más extrañas. Y bien narrado, bien explotado, un suceso así en un debate, sí te da para remontar lo que tú quieras, ¿eh? Porque tenemos muchos indecisos en México. De En México, más o menos esos indecisos rondan el 48% del padrón. Es un mar de votos. Si en el debate tú dices, haces algo que los alcance, que los inspire, por supuesto que le puedes dar la vuelta a algo.
Lo difícil es que suceda eso. Por eso la gran mayoría de los debates lo único que hacen es cristalizar las posiciones previas. Yo estoy interesado en ver el debate porque pues, estoy con el rosario en la mano esperando que no la cague Gálvez. Hay gente que apoya al régimen y que va a ver el debate porque aspira a ver si Sheinbaum hace que se tropiece Gálvez. Los indecisos no lo van a ver, pero si sucede algo muy notable y se narra muy bien desde la campaña que lo pueda aprovechar, sí alcanzaríamos a la gran masa indecisa, a la gran masa que no está interesada, y pudiéramos terminar con una maroma fantástica. Las probabilidades son muy menores. Entendido. Entonces, de alguna manera, si usted fuera asesor de campaña de Xóchitl Gálvez, la recomendación sería provocar para buscar un evento, digamos, que tenga la capacidad de convertirse en viral, provocar para provocar un error, un tropiezo, algo así, ¿recomendaría? Yo, si yo estuviera en ese war room, lo que diría es, mira, vas a tener que salir a descontar desde el primer momento, o sea, no vas a dar pie a nada. En tu primera intervención tienes que salir a poner un chingadazo seco. ¿Qué es un chingadazo seco? México está herido, México fue mal atendido en la pandemia y al día siguiente de mi toma de posesión voy a iniciar un proceso en contra de Hugo López Gatell, por ejemplo. Te tienes que buscar un demonio, te tienes que buscar un buen villano. A mí me parece que López Gatell está que ni mandado a hacer. Yo daría esa instrucción. En tu primera intervención, venga o no venga al caso, hayan hablado de lo que hayan hablado los demás, tu primer posicionamiento es poner un chingadazo volador en contra de un güey vulnerable, como es López Gatell. ¿Para qué? Para que fijes el tema, para que fijes el tono, para que parezcas echada para adelante. O sea, sal a golpear. Es la retadora. Eh, Sheinbaum es, haciendo la analogía con el box, es la campeona. Si Sheinbaum se dedica a correr para atrás todo el rato en el ring, puede mantener el título. Aquí la retadora es Gálvez, es la que tiene que ir a hacer el desgaste, entonces tendría que salir a repartir chingadazos hasta cansarse, a provocar, a fijar postura, a escandalizar incluso. Y obviamente ir bien preparada para que en el momento en que ella fije ese tono, no me la vayan a hacer tropezar porque todos nos sentamos ahí. De acuerdísimo. Yo también coincido que López Gatell es la víctima perfecta, porque además parece que el régimen lo ha abandonado. Primero lo utilizaron de manera desastrosa y luego lo echaron a la basura. Ahora es asesor de Así. salud. Es un título que por supuesto no significa nada más que vamos a dar la apariencia de que sigue siendo cercano a mí. Esa es mi impresión. Pero creo que tanto el régimen como la oposición pueden echar mano de él y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces a mí también me parece que es una gran... Es el lame dog que está ahí esperando ser derribado y coincido perfectamente que sería gran estrategia. Ojalá la aproveche Xóchitl, mi estimado Don Vix. Eh, Ojalá lo estén pensando. eh, pues bueno, le agradezco mucho el tiempo que nos dedicó aquí. Quisiera dar oportunidad, si usted quiere mencionar algo que a mí se me escapó, que cree que sea relevante, si Lalo tiene por acá algún... Yo no me meto. No, parece que Lalo no se mete. Yo soy un animal práctico y paranoico. Yo no le entro a política, menos en territorio mexicano. Si vivía en Japón, güey, a lo que voy, yo no tengo suficiente dinero yo para hablar de política. Si viviera en Japón le entraba al tema, güey, hablando de política de México. Pero aquí, güey, con el pinche, con el nivel de barbarie que hay aquí, compa, yo no le entro, güey. Ok. Ustedes pártanse la madre, güey. Lalo declina el compromiso, Don Vix, aprovechando los beneficios del anonimato. ¿Qué más podemos decir? Pues fundamentalmente, Gerardo, que estamos en un momento definitorio para México. En esta elección nos estamos jugando los siguientes 50 años. Estamos repitiendo el ciclo de cada 100 años en México. 1810, un conflicto armado, 1910, un conflicto armado, 2007, 2008, un conflicto armado. Vemos un México que está queriendo ser moderno y que los grupos de interés no lo dejan convertirse a la modernidad.
Es un ciclo de siglos. A México siempre le sucede esto y siempre alrededor del año 20 y algo se cristalizan los acuerdos y frustran la modernidad. Si México no elige bien en junio, este junio, vamos a chutar nosotros 50, 60 años de cagadero, como fue el siglo XX y como fue el siglo XIX. Entonces, más allá de que Gálvez no es una gran candidata y ya no lo va a ser, más allá de que el PRI y el PAN son timoratos, pues nosotros como ciudadanos tenemos que salir a rajarnos la madre, porque tenemos que llevar gente suficiente a las urnas y que entienda que no le puede dar un voto a Morena. El compromiso es ese. Nosotros, bien que mal, hemos vivido ya algunas cosas, pero viene gente muy jovencita detrás nuestro, que no se merece que les dejemos un país fallido. A mí me parece que ahí deberíamos de encontrar la motivación y las ganas de salir a rajárnosla en contra de todo. No vamos a ganar con Gálvez o gracias a Gálvez, vamos a ganar a pesar de Gálvez. Que la gente lo vea así, Gerardo, que tu audiencia entienda el momento histórico que estamos viviendo, que nos estamos jugando 50 o 60 años. Entonces, pues carajo, si eso no nos motiva, nada nos va a motivar. Y agradecerte, desde luego, la invitación. Ha sido una charla bien, bien sabrosa y estoy a sus órdenes siempre. Muchas gracias a todos los seguidores de nosotros, de Gusano Juicio. Los invitamos cordialmente a seguir a Don Vix en Twitter, es @Don Vix, por ahí lo pondremos en pantalla. Tuitazos de política y también de buen sentido del humor y algo de troleo, que también es bienvenido en las redes sociales. Le agradezco mucho que se haya tomado ahí una horita de su viernes para platicar con estos cuarentones leoneses. Y estamos aquí a disposición. También esta es su casa. Siempre que quiera venir, será Gracias. bienvenido. Muchas gracias a ustedes, Gerardo. Un abrazo, un saludo hasta la tierra. Cuídense mucho y aquí seguimos. Abrazo. Gracias. Fuerte abrazo. Su puta madre, ¿viste eso? AK-47, ¿no?